El sol de Valencia entraba por mi ventana mientras preparaba mi café en aquella taza antigua que Miguel me había regalado en nuestro 30º aniversario. Siempre me despertaba a las 5:30, una costumbre que conservaba desde mis años de juventud, cuando tenía que preparar a Marta para el colegio. A mis 70 años, vivía sola en la casa que mi difunto esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. Una casa modesta pero llena de recuerdos en el barrio de Ruzafa. Mientras regaba mis orquídeas y los naranjos del pequeño patio, observaba cómo el amanecer pintaba de naranja los tejados de las casas vecinas. Era una vida sencilla pero satisfactoria, llena de pequeñas alegrías que me mantenían conectada con los buenos tiempos pasados. «Teresa, ya estás despierta, mujer». La voz de Rosario, mi vecina de 75 años, resonó desde el otro lado de la valla. «Voy a hacer churros, pasa a tomar unos con chocolate cuando termines con tus plantas». Sonreí. Rosario era viuda como yo, y desde la muerte de Miguel hace 3 años, se había convertido en mi confidente y compañera de meriendas. «Gracias, Rosario. Termino con las flores y voy», contesté mientras rociaba agua sobre mi orquídea favorita. Un regalo de Miguel en nuestro último aniversario juntos. Durante casi 50 años, había sido la madre que lo sacrificó todo por su única hija. Trabajé limpiando casas durante el día, cosiendo por las noches, y los fines de semana vendía pasteles caseros en el mercado central. Todo para que Marta pudiera estudiar en buenos colegios y tener la vida que yo nunca tuve. Mientras disfrutaba del chocolate caliente en la cocina de Rosario, 1 hora después, mi mente divagaba hacia Marta y su marido. Fernando Cruz Molina había entrado en nuestras vidas hace 10 años. Un abogado ambicioso con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde el principio, Miguel había expresado sus reservas. Pero yo quería ver a mi hija feliz. «¿Vienen Marta y su marido este domingo?», preguntó Rosario, interrumpiendo mis pensamientos. «Sí, les estoy preparando una paella. ¿Sabes que era el plato favorito de Marta cuando era pequeña?» Murmuró Rosario con escepticismo. «Ese yerno tuyo, no me gusta cómo te mira, Teresa, como si estuviera calculando algo». «Fernando es complicado», admití, incómoda por defender a un hombre que nunca me había tratado con verdadero respeto. «No es complicado, Teresa, es frío como un pez, siempre mirando esta casa como si ya fuera suya». Sus palabras me inquietaron porque reflejaban mis propios pensamientos no expresados. Desde la muerte de Miguel, las visitas de Marta se habían vuelto más escasas y mecánicas. La forma en que miraba nuestra casa había cambiado. Ya no era el hogar donde creció, donde celebramos todos sus logros, sino un activo por adquirir. Al regresar a casa, noté algo inusual en el jardín. Las flores de mi rosal estaban cortadas. Fruncí el ceño, confundida. No recordaba haberlas cortado yo misma, pero a veces mi memoria me jugaba malas pasadas. ¿O no el domingo llegó con el aroma de la paella llenando mi cocina? Había colocado el mantel bordado que hice cuando Marta entró en la universidad y compré un pequeño ramo de flores para la ocasión. A pesar de la creciente distancia, ella seguía siendo mi niña, y yo seguía intentando tender puentes. El sonido de un coche estacionando me alertó de su llegada. Desde la ventana, vi a Fernando salir primero, impecablemente vestido con un traje caro que contrastaba con mi modesto vecindario. Mientras Marta sacaba una bolsa del maletero, él recorrió con la mirada el exterior de la casa, deteniéndose en las macetas de geranios y el pequeño naranjo. Su expresión me recordó a un tasador evaluando una propiedad. Cuando abrí la puerta, Fernando entró sin llamar, como si ya fuera el dueño de la casa. Se dejó caer en el sillón que había pertenecido a mi Miguel y encendió el televisor sin siquiera saludarme. «Mamá», Marta me dio un beso rápido en la mejilla. A sus 45 años, mi hija se había convertido en una extraña con ropa cara y una mirada distante que pertenecía más al mundo de Fernando que al nuestro. «Te he traído estos dulces de la pastelería Marqués». «Gracias, cariño. La paella está casi lista». Durante la comida, noté cómo Fernando inspeccionaba disimuladamente cada rincón de la sala. Sus ojos se detenían en los pequeños objetos de valor sentimental, el reloj de pared que Miguel reparó, la vajilla de porcelana de mi madre, los marcos de plata con fotos familiares. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, Teresa»,
comentó casualmente mientras se servía más vino. Debe ser difícil mantenerla. Me las arreglo bien, respondí con firmeza. El jardín me mantiene activa, y tengo a Rosario al lado si necesito algo. Rosario debe tener casi 80 años, intervino Marta. No creo que sea la mejor ayuda en caso de emergencia. 75, corregí, sintiendo una punzada de irritación. Y tiene más energía que muchos jóvenes. Fernando sonrió con condescendencia. Las casas antiguas como esta requieren mucho mantenimiento. El tejado, las tuberías. Todo envejece, como nosotros. Después de comer, mientras Marta me ayudaba a recoger los platos, Fernando salió al jardín con su teléfono. Desde la ventana de la cocina, lo vi tomando fotos de la casa y el terreno, midiendo con pasos el perímetro del jardín. ¿Qué hace Fernando?, pregunté a Marta. Ella apenas miró hacia afuera. Oh, probablemente está respondiendo correos del trabajo. Nunca descansa, ni siquiera los domingos. Pero yo sabía lo que había visto. No eran correos electrónicos lo que ocupaba a mi yerno, sino un interés inquietante en mi propiedad. Cuando se marcharon, Rosario apareció en mi puerta con una tarta de almendras casera. Los vi salir, dijo, entrando sin esperar invitación. ¿Cómo fue? Fernando estaba fotografiando mi casa y el jardín, confesé mientras servía té para ambas. Rosario frunció el ceño. Te lo dije, Teresa, ese hombre está tramando algo. Deberías tener cuidado. Marta nunca permitiría que me hicieran daño, dije, queriendo creerlo de verdad. Marta ve el mundo a través de los ojos de su marido ahora, respondió Rosario, mordisqueando su tarta. Y esos ojos solo ven euros, no personas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Rosario resonaban en mi cabeza mientras daba vueltas en la cama que una vez compartí con Miguel. Si estuvieras aquí, susurré a la oscuridad, sabrías qué hacer. Un martes lluvioso de octubre, 3 semanas después de aquella comida. Marta y Fernando aparecieron en mi puerta sin avisar. Mi hija traía una carpeta de documentos y esa mirada distante que había desarrollado en los últimos años. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una voz fría que me estremeció hasta los huesos. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera permanecer allí mucho tiempo. Fernando permaneció de pie, observándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fernando y yo hemos estado hablando y creemos que esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola. Sentí que mi corazón se encogía mientras ella continuaba. Hemos encontrado una residencia estupenda para personas de tu edad. La residencia Las Palmeras. Tendrás compañía, actividades, asistencia médica. Pero Marta, esta es nuestra casa, respondí, mi voz fallando. Aquí está todo lo que construimos, todos nuestros recuerdos. Fernando interrumpió sin apartar los ojos de su teléfono. Los recuerdos están en la cabeza, Teresa, no en las paredes. Le gustará la residencia. Es moderna, tiene jardín. Lo que él no dijo, pero sus ojos calculadores revelaban, era que querían mi casa. La casa que Miguel y yo construimos con tanto sacrificio a lo largo de décadas, donde guardábamos no solo recuerdos, sino parte de nuestras almas. Marta puso la carpeta sobre la mesa. Ya nos hemos encargado de toda la documentación, solo tienes que firmar. Su voz era mecánica, como si estuviera hablando de un contrato cualquiera, no de arrancar a su propia madre del único lugar que me quedaba en el mundo. Cuando me negué a firmar, el ambiente cambió rápidamente. Fernando apagó su teléfono y me encaró con una frialdad que nunca había mostrado tan abiertamente. Teresa, dijo ajustándose la costosa corbata que llevaba, tiene que ser razonable. No puede seguir viviendo sola. La semana pasada dejó la cocina de gas encendida. Es peligroso. Aquello era una mentira descarada. Yo nunca había dejado la cocina encendida en toda mi vida, pero me di cuenta en ese momento de que estaban dispuestos a inventar cualquier cosa para conseguir lo que querían. Eso no es cierto, protesté, mirando a Marta a los ojos. Hija, sabes que siempre he sido cuidadosa. Pero Marta evitó mi mirada. Mamá, es por tu bien. Fernando lo vio cuando vino a traerte la medicina la semana pasada. ¿Qué medicina? Fernando nunca me ha traído nada, dije, la confusión dando paso a la indignación. ¿Lo ves? Fernando suspiró dramáticamente, dirigiéndose a mi hija. Ni siquiera recuerda que vine.
La memoria le está fallando. En los días siguientes, intensificaron la presión. Traían agentes inmobiliarios sin avisarme. Personas extrañas que medían mis habitaciones y hablaban sobre potencial de remodelación, como si yo no estuviera presente. Marta empezó a empacar mis cosas sin permiso, decidiendo por su cuenta lo que necesitaba llevar y lo que podía ser desechado o vendido. Y este vestido es muy viejo, mamá decía, sosteniendo el vestido azul que usé en el funeral de Miguel. No lo vas a necesitar en la residencia. Cada objeto que Ala desechaba era como si me arrancaran un pedazo de mi historia, fotografías antiguas, cartas de amor que Miguel me había escrito, los libros que leíamos juntos en las noches de invierno, para Marta y Fernando. Todo eso era solo un estorbo ocupando espacio en la casa que ya consideraban suya. La gota que colmó el vaso fue cuando Marta encontró mi joyero. Era una pequeña caja de madera tallada que Miguel me había dado en nuestro primer aniversario de boda. Dentro, además de algunas piezas de valor sentimental, estaba el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. «Voy a guardar esto», dijo metiendo la caja en su bolso. «Estas cosas pueden desaparecer en la residencia». En ese momento vi en los ojos de mi hija algo que nunca había notado antes: codicia, pura y simple codicia disfrazada de preocupación filial. Y por primera vez en mi vida, sentí una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Esa noche, sola en mi habitación, mientras escuchaba a Marta y Fernando conversando en voz baja en la sala sobre cómo resolver el problema en que me había convertido, lloré como no lo hacía desde la muerte de Miguel. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de indignación, de rebeldía contra la injusticia de ser tratada como un objeto desechable después de una vida entera de dedicación. Fue entonces cuando tomé una decisión. No me iría sin luchar. No permitiría que borraran mi existencia, que me redujeran a un inconveniente a ser resuelto. Con esa determinación recién descubierta, me sequé las lágrimas y comencé a pensar en cómo podría defenderme de aquellos que debían protegerme. A la mañana siguiente, Marta llegó temprano con más cajas y una determinación renovada. «Hoy vamos a organizar el despacho de papá», anunció, dirigiéndose a la habitación que yo mantenía intacta desde que Miguel partió hace 3 años. «No», respondí con una firmeza que la sorprendió. «Ese lugar aún no está listo para ser tocado». «Mamá, ya han pasado 3 años», replicó con impaciencia. «No podemos mantener un santuario para siempre. La casa necesita ser preparada para la venta». Me di cuenta en ese momento de que no importaba lo que dijera. Ellos ya habían decidido mi futuro. La casa sería vendida con o sin mi consentimiento. Encontrarían la forma de declararme incapaz si no cooperaba. Cuando Marta salió a buscar más cajas en el coche, entré en el despacho y cerré la puerta con llave. Aquel era el último refugio de los recuerdos de mi esposo. El lugar donde su olor aún flotaba en el aire, donde sus cosas permanecían exactamente como él las había dejado. Pasé los dedos por los libros en la estantería, por los papeles organizados meticulosamente en carpetas, por el portarretratos con nuestra foto de boda. Fue entonces cuando noté algo a lo que nunca había prestado atención antes. En el último estante de la librería, escondida detrás de una hilera de enciclopedias antiguas, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. En 47 años de matrimonio, nunca supe de su existencia. Mis manos temblaban mientras intentaba imaginar la combinación. Probé nuestra fecha de matrimonio, el cumpleaños de Miguel, el nacimiento de Marta. Nada funcionó. Finalmente, en un impulso, intenté la fecha en que nos conocimos. Esa tarde lluviosa de domingo en que nos refugiamos bajo el mismo toldo en la feria de abril cuando yo tenía apenas 18 años. Para mi sorpresa, la caja fuerte se abrió. Dentro había una carpeta de cuero con las iniciales de Miguel grabadas en dorado. Al abrirla, encontré documentos que me dejaron sin aliento: escrituras de propiedades, extractos bancarios de cuentas que yo desconocía, certificados de acciones en empresas de renombre, pólizas de seguros con valores que me hacían dar vueltas la cabeza. Y en medio de todo eso, un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi esposo. Con manos temblorosas abrí el sobre y comencé a leer. «Mi querida Teresa, si estás leyendo esta carta, significa que yo ya me he ido y que has encontrado lo que guardé para proteger tu futuro.
Perdóname por mantener en secreto nuestros verdaderos recursos financieros durante todos estos años. No fue por falta de confianza, sino por precaución. Como sabes, mi trabajo como asesor financiero me permitió ver lo peor de la naturaleza humana cuando se trata de dinero. Vi familias destruidas por la codicia y juré que eso nunca nos pasaría a nosotros. Siempre desconfié de las intenciones de Fernando. Hay algo en él que me preocupaba desde el principio. Una ambición desmedida que me hizo temer lo que podría suceder cuando yo ya no estuviera aquí para protegerte. Por eso monté esta red de seguridad silenciosamente, invirtiendo cada céntimo extra que conseguíamos ahorrar. Lo que empezó como una pequeña previsión se convirtió en un patrimonio considerable gracias a inversiones prudentes y algo de suerte en el mercado inmobiliario. Todo lo que está documentado en esta carpeta te pertenece exclusivamente a ti. Marta solo tendrá derecho a una pequeña parte. Sí, y solamente sí, te cuida con el mismo amor y dedicación que tú siempre tuviste por ella. En caso contrario, tú tienes todo el poder para protegerte. Usa este poder con sabiduría, mi amor, no por venganza, sino para garantizar el respeto que mereces. En el fondo, Marta es una buena persona, solo fácilmente influenciable. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes los medios para hacerlo. En la carpeta encontrarás el contacto de Carmen Vega, mi colega y amiga de confianza. Ella es una excelente abogada y conoce todos los detalles de nuestras finanzas. Acude a ella si te sientes amenazada. Con todo mi amor para toda la eternidad. Miguel. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras absorbía cada palabra. Mi Miguel, siempre tan callado y discreto, había construido un imperio en silencio para protegerme. Mientras yo creía que vivíamos modestamente, él invertía en propiedades, acciones y negocios que ahora valían una fortuna. Entre los documentos encontré algo que me dejó boquiabierta: la escritura del edificio donde Marta y Fernando vivían. El lujoso ático en el barrio de Salamanca del que tanto se enorgullecían, que ostentaban como símbolo de su éxito. En realidad me pertenecía. Ellos pagaban alquiler a una administradora que depositaba el dinero directamente en una cuenta a mi nombre. Cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. Había más. Miguel poseía acciones en Cruzen Asociados. El bufete donde Fernando trabajaba no eran acciones menores, sino una participación significativa, lo suficiente para influir en decisiones importantes, incluso sobre el futuro de empleados como mi yerno. Sentada en el suelo del despacho, rodeada de papeles que representaban más dinero del que jamás imaginé poseer, me reí entre lágrimas. Marta y Fernando creían que me estaban echando de mi casa para quedársela, sin tener idea de que esta casa era la más pequeña de mis propiedades. Los golpes insistentes en la puerta me trajeron de vuelta a la realidad. «Mamá, abre esa puerta ahora mismo», gritaba Marta. Rápidamente guardé los documentos más importantes en mi bolso y devolví el resto a la caja fuerte, cerrándola cuidadosamente. Cuando abrí la puerta, Marta me miró con irritación. «¿Qué estabas haciendo ahí encerrada?» «Solo me despedía», respondí con una calma que la desconcertó. «Tienes razón, Marta. Quizás sea hora de seguir adelante». Ella me estudió con desconfianza, pero luego su rostro se suavizó, creyendo que finalmente había cedido. «Me alegro de que lo entiendas. Mamá, verás que es lo mejor para todos». Sí, estuve de acuerdo, sosteniendo firmemente mi bolso donde guardaba los documentos que lo cambiarían todo. Estoy segura de que cada uno tendrá exactamente lo que se merece. Esa noche, mientras Marta y Fernando celebraban su aparente victoria con una botella de vino caro en la sala, hice una llamada al número que encontré entre los contactos de Miguel. «Carmen Vega, abogada», respondió una voz firme al otro lado de la línea. «Carmen, mi nombre es Teresa Castillo Jiménez, viuda de Miguel Castillo. Necesito su ayuda con algunos asuntos urgentes relacionados con mi herencia». Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera, su voz suavizándose ligeramente. «Señora Castillo, Miguel me dijo que algún día recibiría esta llamada. Está en problemas. Mi hija y su marido quieren quitarme mi casa y enviarme a una residencia contra mi voluntad», expliqué, sintiendo un nudo en la garganta. «Acabo de descubrir la caja fuerte de Miguel». «Entiendo.
dijo Carmen con determinación. Puede venir a mi despacho mañana a las 10. La dirección está en los documentos que Miguel dejó. Mientras tanto, no firme absolutamente nada. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondí, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba sola. Cuando colgué el teléfono, miré la fotografía de Miguel en la mesita de noche y sonreí. Siempre lo supiste, ¿verdad? Mi viejo, siempre supiste que este día llegaría. Por primera vez en meses dormí profundamente, no con la resignación de quien ha sido derrotada, sino con la tranquilidad de quien finalmente ha encontrado su fuerza. La mañana siguiente, esperé a que Marta y Fernando salieran. Les había dicho que iría a visitar a Rosario, pero en realidad tomé un taxi hasta el centro de Valencia, donde se encontraba el despacho de Carmen Vega. Carmen era exactamente como Miguel la había descrito en sus notas, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces que no dejaban escapar ningún detalle. Cuando entré en su oficina, ella ya había analizado copias de los documentos que le envié por correo electrónico y montado una estrategia preliminar. Señora Castillo, dijo después de ofrecerme un café. Su esposo fue extremadamente meticuloso. Todos los documentos están en orden. Las inversiones fueron realizadas de forma legal y el testamento es absolutamente incontestable. Usted es, sin duda, una mujer muy rica. Esas palabras sonaban extrañas para mí, que siempre viví contando céntimos para llegar a fin de mes. Pero la abogada continuó, mostrándome un informe detallado de todos mis activos. Lo más interesante, observó, es que su esposo estructuró todo de forma que su hija y yerno no puedan impugnar. La cláusula de comportamiento en el testamento es particularmente ingeniosa. Ellos solo tendrían derecho a una parte de los bienes si la cuidaran a usted con amor y respeto. Considerando lo que usted me ha contado sobre los intentos de ellos de sacarla de su propia casa, podemos argumentar fácilmente que esa cláusula ha sido violada. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, aún tratando de asimilar la magnitud de la situación. Carmen se inclinó hacia adelante con un brillo determinado en los ojos. Primero, no firme absolutamente nada que ellos le pongan delante. Segundo, necesito que mantenga la apariencia de que aún no ha descubierto nada. Cuanto más se expongan, mejor para nuestro caso. Y en cuanto a la casa, déjelos pensar que han vencido por ahora. Finja que está considerando la mudanza a la residencia. Pida visitar el lugar. Cuestione sobre los costes. Cuanto más se revelen, más munición tendremos. En las semanas siguientes, seguí las orientaciones de Carmen al pie de la letra. Permití que Marta y Fernando continuaran con sus planes, fingiendo resignación, mientras secretamente documentaba cada conversación, cada amenaza velada, cada intento de menospreciarme o de hacerme parecer incapaz. Fernando llegó a traer a un médico amigo para evaluar mi condición mental, un hombre que apenas me examinó antes de sugerir que podría estar desarrollando demencia. Grabé toda la consulta fraudulenta en mi teléfono siguiendo las instrucciones de Carmen. Marta, por su parte, intensificó sus esfuerzos para vaciar la casa. Cajas y más cajas de mis recuerdos eran empaquetadas, etiquetadas y enviadas para donación o simplemente desechadas. Dolía ver mis recuerdos siendo tratados con tanto desprecio, pero me mantuve firme, sabiendo que cada acto de ellos solo fortalecía mi caso. Una tarde, mientras Marta catalogaba mis pertenencias en la sala, dejé escapar una información como quien no quiere la cosa. ¿Sabes? Marta estaba pensando en darte mi collar de perlas antes de ir a la residencia. Era de tu abuela. Al fin y al cabo, ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, visiblemente interesada. El collar de perlas, el que guardabas en la cajita de madera. Sí, pero no consigo encontrarlo. ¿Tú lo has visto por ahí? Marta se ruborizó ligeramente. No sé de qué estás hablando. Es extraño, continué inocentemente. Tampoco encuentro los pendientes de zafiro que tu padre me dio en nuestro 40 aniversario. Espero que no se hayan perdido en la mudanza. Vi la incomodidad en sus ojos, la culpa momentánea que pronto fue sustituida por una excusa mal elaborada sobre haber guardado mis joyas en un lugar seguro. Más tarde reporté esa conversación a Carmen, que sonrió satisfecha. Perfecto. Estamos construyendo un caso sólido de abuso patrimonial. El momento decisivo llegó cuando, siguiendo el consejo de Carmen,
Pedí visitar la residencia antes de tomar mi decisión final. Marta y Fernando me llevaron un domingo, mostrándome un lugar que parecía más un depósito de ancianos que el paraíso que habían prometido. Habitaciones minúsculas, empleados sobrecargados y un olor a desinfectante que apenas disimulaba el olor a orina en el aire. ¿No es maravilloso? Mamá, Marta preguntó con entusiasmo forzado. Mira, hasta tiene una sala de televisión comunitaria. Miré la deprimente sala donde media docena de ancianos miraban fijamente un televisor antiguo y sentí que mi estómago se revolvía. ¿Cuánto cuesta este lugar?, pregunté. Fernando respondió prontamente. No se preocupe por eso. Venderemos su casa y el dinero será más que suficiente para cubrir los costes por muchos años. ¿Y si vivo más tiempo que el dinero? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Ellos no habían pensado en eso. O peor, habían pensado y no les importaba. De vuelta a casa, permanecí en silencio mientras ellos discutían animadamente sus planes para remodelar la casa tan pronto como yo me fuera. Hablaban sobre derribar paredes, modernizar la cocina, transformar mi habitación en un despacho en casa para Fernando. ¿Y el despacho de papá?, pregunté de repente. Marta vaciló. Bueno, estábamos pensando en transformarlo en una habitación de invitados o quizás un vestidor más grande. Entiendo, respondí, mirando por la ventana del coche para esconder el dolor en mis ojos. Esa noche llamé a Carmen y le dije, estoy lista, vamos a seguir con el plan. 2 días después. Marta y Fernando aparecieron con los papeles finales para la transferencia de la casa y mi ingreso en la residencia. Un hombre de traje los acompañaba, el abogado de ellos, que después descubrí que era solo un amigo de Fernando que trabajaba como consultor inmobiliario. Mamá, te hemos traído los documentos para que firmes. Marta anunció esparciendo papeles por la mesa de la cocina. En cuanto firmes aquí y aquí, podemos finalizar tu mudanza a la residencia. Ya hemos reservado una plaza para la próxima semana. Miré los papeles con calma, fingiendo estudiarlos mientras escuchaba el timbre sonar. ¿Quién puede ser?, preguntó Fernando irritado por la interrupción. Debe ser Rosario, respondí inocentemente. Le pedí que viniera a ayudarme con algunas cosas. Cuando Fernando abrió la puerta, no fue Rosario quien entró, sino Carmen Vega, acompañada por un funcionario judicial y un asistente social. Buenas tardes, dijo con una sonrisa profesional. Soy Carmen Vega, abogada de la señora Teresa Castillo. Venimos para una visita oficial relacionada con una denuncia de intento de estafa y abuso contra una persona mayor. El rostro de Marta perdió todo color mientras Fernando intentaba mantener la compostura. Debe haber algún error, dijo extendiendo la mano, que Carmen ignoró completamente. Solo estamos ayudando a mi suegra a mudarse a un lugar más adecuado a su edad. Interesante, respondió Carmen, señalando los papeles en la mesa. Entonces puedo presumir que estos documentos fueron revisados por un abogado independiente representando los intereses de la señora Castillo. El silencio fue ensordecedor. También me gustaría informar, continuó Carmen, que tenemos razones para creer que joyas y objetos de valor pertenecientes a la señora Castillo fueron retirados de esta residencia sin su autorización. El funcionario judicial posee un mandamiento para verificar esos artículos. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré, el momento exacto en que mi hija se dio cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Sus ojos se abrieron con pánico, después se estrecharon con rabia y finalmente se llenaron de lágrimas cuando la comprensión la alcanzó. «Mamá», susurró, «¿qué has hecho?». Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «¿Qué he hecho yo? Marta, me he defendido, tal como tu padre sabía que un día necesitaría hacerlo». El funcionario judicial y el asistente social comenzaron a documentar el estado de la casa, fotografiando las cajas apiladas, las habitaciones parcialmente vaciadas, los papeles de transferencia sin firmar sobre la mesa. Carmen permanecía a mi lado, una presencia calma y autoritaria que emanaba confianza. «Señora Castillo», dijo el asistente social, una mujer de unos 40 años llamada Isabel Moreno, «¿se siente coaccionada a dejar su residencia en contra de su voluntad?». «Sí», respondí con firmeza. «Mi hija y mi yerno me han presionado durante meses, llegando a amenazar con declararme mentalmente incapaz si no accedía a ir a una residencia.
Marta se adelantó indignada. Esto es absurdo. Solo estamos intentando cuidarla. Ella está confundida. Ha olvidado cosas. Ha dejado la cocina de gas encendida. Interesante, interrumpió Carmen sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Tengo aquí grabaciones de los últimos 2 meses que contradicen esa afirmación, incluyendo una conversación donde el señor Cruz admite haber inventado el incidente de la cocina para convencer a la señora Marta de que su madre ya no podía vivir sola. Fernando palideció. Eso es ilegal. No puede grabar a personas sin consentimiento. En realidad, Carmen sonrió. La señora Castillo grabó conversaciones en su propia casa, donde tiene todo el derecho de proteger sus intereses. Además, tenemos informes médicos recientes que certifican su plena capacidad mental, realizados por profesionales independientes, no por amigos médicos traídos por usted, señor Cruz. El asistente social tomaba notas en su tableta mientras el funcionario judicial continuaba su trabajo metódico. Marta se desplomó en una silla, llorando abiertamente. ¿Por qué nos haces esto? Mamá, somos tu familia. ¿Familia?, repetí, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. Como familia empaquetaste mis recuerdos como si fueran basura. Como familia tomaste las joyas de tu abuela sin permiso. Como familia tú y Fernando planearon abandonarme en una residencia de 5ª categoría para quedarse con mi casa. No es así, sollozó. Fernando me convenció de que era lo mejor para ti. Él dijo que estabas perdiendo la memoria, que era peligroso que vivieras sola. ¿Y tú le creíste a él en vez de confiar en tu propia madre?, pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía de nuevo. Me conoces tan poco, Fernando. Dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó recuperar la autoridad. Esto es un malentendido que podemos resolver en familia. No necesitamos abogados ni funcionarios. Doña Teresa, siempre quisimos lo mejor para usted. Lo mejor, Carmen intervino. Como los intentos de transferir la propiedad de la casa al nombre de la señora Marta, antes incluso de la mudanza de la señora Castillo a la residencia, o los retiros no autorizados de la cuenta bancaria de la señora Castillo en los últimos meses, los ojos de Marta se abrieron. No sé de qué está hablando. Mamá, juro que no tomé tu dinero. No, tú no lo tomaste, respondí con calma. Pero Fernando sí. Tengo extractos bancarios mostrando transferencias hechas con mi tarjeta a una cuenta conjunta de ustedes, en fechas en las que yo ni siquiera estaba en casa. Fernando se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. Debe haber algún error. No hay error alguno, continué, sintiendo una extraña calma envolverme. Así como no es error que ustedes pensaban que yo era una anciana pobre e indefensa, fácil de manipular y desechar. Caminé lentamente hasta mi bolso y saqué una carpeta de documentos que Carmen había preparado para mí. Tu padre, Marta, no era solo el asesor financiero discreto que conociste. Él construyó silenciosamente un imperio financiero a lo largo de los años. Puse sobre la mesa escrituras de propiedades, certificados de acciones, extractos bancarios con valores que hacían que los ojos de Fernando se abrieran con incredulidad y codicia. Este edificio en la Avenida del Puerto, señalé una de las escrituras, es mío, así como el terreno en la costa de Alicante que visitaron el verano pasado, creyendo que pertenecía a tu jefe, Fernando. Marta tomó los papeles con manos temblorosas. No puede ser verdad. Es verdad, confirmó Carmen. Y hay más. El ático donde ustedes viven también le pertenece a la señora Castillo. Ustedes pagan alquiler a una administradora que deposita el dinero directamente en una cuenta a nombre de ella. Fernando se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. Esto es imposible. Y esas acciones de Cruz en Asociados, las que fueron compradas por un inversionista anónimo hace 5 años y que garantizaron tu ascenso, también son mías. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Marta me miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Por qué papá nunca nos lo contó?, finalmente preguntó, su voz casi inaudible. Porque no confiaba en las intenciones de Fernando. Y por lo visto estaba en lo correcto al ser precavido. Fernando intentó una última maniobra desesperada. Doña Teresa, podemos resolver esto. Obviamente hubo un malentendido. No sabíamos de estos recursos. Solo estábamos preocupados por su seguridad. Si tiene tantos medios, podemos encontrar un lugar mejor, más lujoso. No estoy interesada en ningún lugar mejor, respondí firmemente.
Esta es mi casa y aquí me voy a quedar. Y en cuanto a nuestro ático, Marta preguntó con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué? Nos vas a desalojar. Eso depende, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. De cuánto estén dispuestos a aprender sobre respeto, dignidad y amor verdadero. Carmen entonces tomó la palabra. Mientras tanto, tengo aquí una orden judicial temporal, impidiendo que cualquiera de ustedes retire más artículos de esta casa o intente transferir su propiedad. También solicitamos la devolución inmediata de todos los bienes ya retirados, especialmente las joyas de familia y documentos personales. Marta se derrumbó en sollozos mientras Fernando permanecía paralizado, como si intentara procesar toda la información que acababa de recibir. Yo sugiero, dijo Carmen con voz firme, que ustedes dos salgan ahora y piensen muy bien sobre sus próximos pasos. Estamos preparados para llevar este caso adelante con todas sus consecuencias legales, a menos que lleguemos a un acuerdo que respete íntegramente los derechos y deseos de la señora Castillo en... Fernando finalmente recuperó la voz, pero ya no era el hombre arrogante que yo conocía. Había miedo en sus ojos. ¿Cuánto vale todo esto?, preguntó, haciendo un gesto en dirección a los documentos. Carmen sonrió fríamente. Mucho más de lo que usted jamás podría pagar en una vida entera de trabajo. Señor Cruz, ahora sugiero que se retiren. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que mis piernas flaqueaban. Carmen me acompañó hasta el sofá donde me desplomé, exhausta emocionalmente. Ha sido muy valiente, dijo sentándose a mi lado. No todos tendrían la fuerza para enfrentar a la propia familia de esa manera. No sé si fue valentía o desesperación, confesé, observando al asistente social aún tomando notas. Nunca quise llegar a este punto. Desafortunadamente, muchas veces son los que más amamos quienes más nos lastiman, respondió Carmen. Pero ahora usted está en control. ¿Qué desea hacer a partir de ahora? Miré alrededor de la sala, a las paredes que habían presenciado tantos momentos de mi vida, a los espacios vacíos donde antes había fotografías y recuerdos. Quiero recuperar mis cosas, respondí con firmeza. Y después quiero que Marta entienda exactamente lo que hizo, no por venganza, sino porque necesita aprender. En los días que siguieron, recibí llamadas desesperadas de Marta. Al principio las ignoré todas, siguiendo el consejo de Carmen de mantener distancia hasta que los aspectos legales fueran resueltos. Fernando, por otro lado, desapareció completamente. Según me informó Carmen, había pedido una excedencia en el trabajo y viajado para resolver asuntos personales. Rosario se convirtió en mi apoyo constante, trayéndome comida casera y manteniéndome compañía en las largas tardes mientras esperábamos noticias del proceso legal. Siempre supe que ese Fernando tramaba algo, dijo una tarde mientras compartíamos un café en mi jardín. Pero nunca imaginé que fueras tan rica, Teresa, mi amiga la millonaria. Sonreí ante su entusiasmo. Yo tampoco lo sabía. Rosario, Miguel siempre fue muy discreto con nuestras finanzas. Un hombre sabio, asintió ella. Te protegió incluso después de partir. Eso es amor verdadero. Una semana después de la confrontación, Carmen me trajo noticias. Hemos recibido una propuesta de acuerdo, dijo entregándome una carpeta. Su yerno está dispuesto a devolver todas sus posesiones, reconocer públicamente que usted está en pleno dominio de sus facultades mentales y renunciar a cualquier reivindicación sobre su casa o patrimonio. ¿Y qué quiere él a cambio?, pregunté, conociendo demasiado bien el carácter de Fernando para creer en un arrepentimiento sincero. Que usted no use su influencia como accionista para perjudicarlo en la empresa y que no lo desaloje del ático inmediatamente. Él pide 6 meses para encontrar otro lugar. Consideré la propuesta por un momento. ¿Y Marta qué dice ella sobre esto?, Carmen vaciló. Su hija no participó en esta negociación. Por lo que entendí, hay tensiones en el matrimonio después de la revelación. Aquello no me sorprendió. Fernando siempre había sido el tipo de hombre que abandona el barco cuando empieza a hundirse. Ahora que sabía que no conseguiría mi fortuna, probablemente ya estaba culpando a Marta por el fracaso del plan. Diga a Fernando que acepto sus condiciones con una salvedad.
respondí después de pensar por un momento. Si quiere permanecer en el ático por 6 meses, tendrá que aumentar el valor del alquiler en un 50%. Al fin y al cabo, ahora sabe quién es el verdadero propietario. Carmen sonrió. Será un placer transmitir su mensaje. 2 semanas después recibí una visita inesperada. Marta estaba en mi puerta, sola, con ojeras profundas y el rostro marcado por noches de insomnio. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Tan diferente de la mujer arrogante que había intentado echarme de mi propia casa. Abrí la puerta en silencio y la dejé entrar. Ella cargaba 2 grandes cajas que puso cuidadosamente sobre la mesa de la sala. «Tus joyas», dijo con voz embargada. «Están todas, y también tus álbumes de fotografías, las cartas de papá, todo lo que tomé». Abrí la primera caja y ahí estaban, intactos, los tesoros de mi vida, el collar de perlas de mi madre, los pendientes que Miguel me había dado, el anillo de compromiso con el pequeño zafiro que él ahorró durante 1 año para comprar. «Fernando y yo nos hemos separado», Marta dijo abruptamente, rompiendo el silencio. «Él me culpó por todo. Dijo que yo debería haber notado que papá nunca viviría tan modestamente si no tuviera algo escondido». No respondí. Solo continué verificando el contenido de las cajas, asegurándome de que todo estaba allí. «Mamá», continuó, la voz temblorosa, «sé que no merezco tu perdón. Lo que hicimos, lo que yo permití que fuera hecho, es imperdonable. Pero necesito que sepas que realmente creí que estaba haciendo lo correcto». Finalmente levanté los ojos hacia ella. Y lo correcto era sacarme de mi casa, desechar mis recuerdos como basura, tratarme como una niña senil. «No», admitió, lágrimas corriendo libremente. «Fernando me convenció de que estabas empeorando, que era peligroso que vivieras sola. Inventó historias sobre ti, olvidando cosas, dejando la cocina encendida. Y yo le creía a él en vez de confiar en mi propia madre». «¿Por qué?», Martas pregunté, sintiendo el peso de décadas de amor aparentemente desperdiciado. «Después de todo lo que hice por ti, después de todos los sacrificios, ¿cómo pudiste creer que yo merecía ser tratada de esa manera?» Ella se sentó en el sofá, pareciendo más pequeña y más frágil de lo que jamás la había visto. «Porque era más fácil», confesó finalmente. «Era más fácil creer que necesitabas ayuda que admitir que me había casado con un hombre que solo se preocupaba por dinero y estatus. Era más fácil fingir que estábamos cuidándote que enfrentar la verdad sobre en lo que nos habíamos convertido». Su rostro se contorsionó con vergüenza genuina. «Cuando Fernando sugirió por primera vez que vendiéramos la casa, yo dije que no. Entonces él empezó a plantar dudas en mi cabeza, pequeñas semillas de preocupación sobre tu salud mental, tu capacidad de vivir sola. Y yo dejé que esas semillas crecieran porque en el fondo quería la casa, quería transformarla, modernizarla, borrar las marcas del pasado que me hacían sentir culpable por no ser la hija que debería ser». Sus palabras me golpearon como una revelación. No era solo codicia, era culpa, era el deseo de borrar las evidencias de todo lo que yo había hecho por ella, todo lo que ella no conseguía retribuir. «¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué quieres de mí, Marta?» Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era niña. «Nada. No merezco nada de ti. Solo vine a devolverte lo que es tuyo y a decir que aunque nunca me perdones, sé lo que hice y voy a pasar el resto de la vida intentando ser una persona mejor». Miré a mi hija, pues a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y vi algo que no veía en años: honestidad. No la manipulación calculada que Fernando había perfeccionado, ni la falsa preocupación que ella había exhibido en los últimos meses, sino vulnerabilidad genuina. «¿Dónde estás viviendo?», pregunté. «Con una amiga por ahora. Estoy buscando un apartamento pequeño que pueda pagar con mi salario». Asentí, absorbiendo la información. «¿Y el ático, Nan?». «Fernando está allí», respondió. «Él se quedó con casi todo en el acuerdo de separación. Dijo que era lo mínimo que yo podía hacer después de arruinar nuestros planes». No pude evitar sonreír con la ironía. Fernando continuaba siendo Fernando hasta el final. «Marta», dije finalmente, «no puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes. Rompiste algo profundo entre nosotras, y va a tomar tiempo. Si es que algún día ocurre».
reconstruir esa confianza. Ella asintió, aceptando mis palabras sin protesta. Pero, continué, tu padre creía que en el fondo aún eras la niña que él crió. Creía que podrías encontrar tu camino de vuelta a la persona que deberías ser. Papá siempre fue mejor en ver el bien en las personas que yo... murmuró. Sí, estuve de acuerdo. Y quizás yo necesite aprender a tener un poco más de esa fe. No la perdoné ese día, no la invité a volver a casa, ni prometí olvidar lo que había sucedido. Pero cuando se levantó para irse, no impedí que me abrazara brevemente, un contacto tímido e inseguro que contenía tanto arrepentimiento como esperanza. Después de que partió, me quedé sola con mis joyas recuperadas y el dolor de una traición que aún estaba muy fresca. Pero por primera vez en meses también sentí algo diferente, no solo la satisfacción de haberme defendido, sino la posibilidad, aunque remota, de curación. 2 semanas después de la visita de Marta, recibí una llamada inesperada de Carmen. Señora Castillo, ha surgido una situación que debería conocer. Fernando no pagó el alquiler aumentado conforme a nuestro acuerdo y, por lo que sé, está planeando dejar el país. ¿Dejar el país? ¿Para dónde ven? Aparentemente tiene un primo en Suiza. Mis fuentes en su empresa indican que ha renunciado y ya está vendiendo sus pertenencias. Aquello no me sorprendió. Fernando siempre fue del tipo que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que me sorprendió fue lo que Carmen dijo a continuación. Hay otra cosa y Marta me buscó ayer pidiendo ayuda jurídica. Descubrió que Fernando vació sus cuentas conjuntas antes de la separación y la dejó con varias deudas a su nombre. Sentí una punzada en el pecho. A pesar de todo, era mi hija la que estaba sufriendo. ¿Qué pretende hacer ella? Estamos presentando medidas cautelares para impedir que él salga del país sin resolver sus pendientes. Pero sinceramente creo que ya ha transferido el dinero al exterior. Marta está prácticamente en bancarrota, además de endeudada. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana durante largo tiempo, observando el jardín donde Marta solía jugar cuando era niña. Recordé la carta de Miguel, sus palabras sobre usar el poder no para herir, sino para proteger y enseñar. Al día siguiente le pedí a Carmen que preparara algunos documentos y llamé a Marta. Necesitamos hablar, dije simplemente. Ella llegó puntualmente, vestida con ropa sencilla que nunca le había visto usar. El glamour de esposa de ejecutivo había desaparecido completamente. Carmen me contó sobre Fernando. Empecé tan pronto nos sentamos. Sobre las deudas, el dinero, todo. Marta asintió resignadamente. Planeó todo esto hace meses. Mientras fingíamos preocuparnos por ti, él ya estaba preparando su huida. Fui tan estúpida, mamá, tan ciega. Muchas mujeres inteligentes son engañadas por hombres como Fernando. Respondí. No te culpes por eso. Cúlpate por lo que me hiciste a mí, no por lo que él te hizo a ti. Ella bajó los ojos, aceptando la dura verdad en mis palabras. Tengo una propuesta para ti, continué, deslizando una carpeta por la mesa. No es caridad ni perdón automático. Es una oportunidad. Marta abrió la carpeta dubitativamente y sus ojos se abrieron al leer el contenido. ¿Esto es un contrato de trabajo? Sí, para la Fundación Miguel Castillo, una organización que estoy creando para ayudar a personas mayores víctimas de abuso familiar y abandono. La idea había nacido durante mis noches de insomnio, cuando me di cuenta de que mi historia no era única. ¿Cuántos otros ancianos estaban siendo manipulados por familiares codiciosos? ¿Cuántos estaban siendo forzados a dejar sus casas, a renunciar a sus vidas? Sin tener la suerte que yo tuve de contar con un esposo precavido, ¿quieres que trabaje para ti? Marta preguntó confundida. Quiero que trabajes para la fundación. Tu conocimiento en administración será útil. El salario es modesto pero justo, y hay una cláusula de vivienda. Puedes ocupar el pequeño apartamento en la parte trasera de esta casa, lo que te ahorrará en alquiler mientras reorganizas tu vida. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué harías esto por mí después de todo? Me levanté y caminé hasta la ventana, observando mi jardín floreciendo bajo el sol de la tarde. No lo estoy haciendo por ti, Marta. Lo estoy haciendo por la mujer que puedes llegar a ser, por la hija que tu padre creía que aún eras en el fondo. Y lo estoy haciendo por todas las personas mayores que no tuvieron la suerte que yo tuve.
que no tienen cómo defenderse. Me giré para encararla. Tu trabajo será arduo y frecuentemente doloroso. Vas a escuchar historias que te recordarán lo que tú misma intentaste hacerme. Tendrás que mirar a los ojos de personas que fueron traicionadas por aquellos que debían amarlas. Y quizás a través de ese trabajo entiendas verdaderamente lo que intentaste hacer. Marta sostenía el contrato con manos temblorosas. No sé si merezco esta oportunidad. Probablemente no la merezcas, respondí con honestidad. Pero tu padre siempre decía que el perdón no es algo que se merezca. Es algo que se ofrece. No estoy lista para perdonarte completamente, pero estoy dispuesta a ofrecer un camino. En los meses siguientes, transformé mi dolor en propósito. Con la ayuda de Carmen, creé la Fundación Miguel Castillo, usando parte de la fortuna que mi esposo había acumulado para defender a aquellos que no podían defenderse solos. Compramos una casa grande cerca de la mía en el barrio del Carmen y la transformamos en un centro de apoyo jurídico y emocional para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Marta, fiel a su palabra, trabajaba incansablemente. Al principio, los otros empleados de la fundación la trataban con desconfianza. Todos conocían nuestra historia, que yo nunca intenté ocultar, pero con el tiempo su dedicación genuina empezó a ganar respeto. El camino de redención no fue fácil para ella. Había días en que llegaba a casa, pues el pequeño apartamento en la parte trasera de mi casa se había convertido en su hogar, con los ojos rojos de tanto llorar después de escuchar historias particularmente dolorosas de ancianos abandonados o explotados. ¿Cómo puedes mirarme todos los días sabiendo lo que intenté hacer?, me preguntó una noche cuando nos encontramos en la cocina compartida. Porque veo que estás intentando cambiar, respondí simplemente. Y porque tu padre creía que podía ser mejor. Fernando nunca regresó. Supimos, a través de contactos de la fundación, que se había establecido en Ginebra y ya estaba involucrado con otra mujer. Una viuda rica, por coincidencia o patrón. Parte de mí se preguntaba si debería alertarla. Pero otra parte sabía que algunos depredadores solo son detenidos cuando encuentran una presa que muerde de vuelta. Uno de los primeros casos que atendimos en la fundación fue el de Dolores, una mujer de 82 años cuyo sobrino había intentado declararla incapaz para quedarse con su pensión y su pequeño piso en Benimaclet. Con la ayuda de nuestro equipo legal, logramos detener el proceso y asegurar que Dolores pudiera seguir viviendo independientemente con el apoyo adecuado. Gracias por ayudarme a seguir siendo yo misma, nos dijo cuando el caso se resolvió favorablemente. Ser vieja no significa ser inútil. Sus palabras se convirtieron en uno de los lemas no oficiales de la fundación. Con cada caso exitoso, nuestra reputación crecía. Pronto empezamos a recibir llamadas de toda la comunidad valenciana y eventualmente de toda España. La prensa local se interesó en nuestra labor y fui invitada a varios programas de radio para hablar sobre los derechos de las personas mayores. Marta demostró ser extremadamente eficiente en la organización. Su experiencia administrativa era valiosa y su perspectiva única como alguien que había estado del otro lado proporcionaba insights que no habríamos tenido de otra manera. Entre los abogados voluntarios que se unieron a nuestra causa estaba Diego Navarro, un hombre de 45 años que había perdido a sus padres en un accidente y que tenía una pasión especial por proteger a las personas mayores. Diego y Marta comenzaron a trabajar estrechamente en varios casos, y no pasó mucho tiempo antes de que notara las miradas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los observaba. Una tarde, mientras revisábamos un nuevo caso en mi jardín, Rosario, que se había convertido en una visitante regular de la fundación, me dio un codazo. «Tu hija y el abogado guapo», susurró con una sonrisa pícara. «Hay algo ahí. ¿No crees?» Observé a Marta inclinada sobre un montón de documentos con Diego, ambos concentrados pero claramente conscientes de la presencia del otro. Había una naturalidad en su interacción que nunca existió entre ella y Fernando. «Tal vez», respondí cautelosamente, «pero Marta necesita tiempo para sanar». «A veces», dijo Rosario con la sabiduría de sus 75 años, «sanar y amar pueden ocurrir al mismo tiempo». 8 meses después de la creación de la fundación, estábamos celebrando el éxito de una campaña para modificar la legislación local sobre protección de personas mayores
cuando Diego entró apresuradamente en la oficina. «Teresa», dijo, su habitual calma reemplazada por urgencia. «Necesito hablar contigo y con Carmen en privado. En la pequeña sala de reuniones». Diego cerró la puerta y puso un expediente sobre la mesa. «Mientras investigábamos el caso de la señora Oliveira, encontramos algo que deberían ver», dijo, abriendo la carpeta. «El mismo esquema se ha utilizado contra varias otras personas mayores, y adivinen quién está detrás de todo». Abrí la carpeta y sentí que mi sangre se helaba. Ahí estaba Fernando, usando otro nombre pero inconfundible en las fotografías de vigilancia. Había regresado a España secretamente y estaba operando un sofisticado esquema para engañar a viudas y viudos ancianos, haciéndoles firmar documentos que transferían sus propiedades a empresas fantasma. «Ha vuelto», murmuré, «y está haciendo lo mismo con otras personas». Diego asintió sombríamente. «Ya hemos informado a las autoridades, pero necesitamos a alguien que lo conozca para hacer una identificación formal. Alguien que pueda testificar sobre sus métodos y su personalidad». Esa noche hablé con Marta sobre el descubrimiento. Ella palideció al ver las fotografías y los documentos. «No ha cambiado nada», dijo con amargura. «Solo ha encontrado nuevas víctimas. Las autoridades quieren que testifiquemos contra él», expliqué. «Yo ya decidí que voy, pero tú no necesitas involucrarte si no quieres». Marta me miró con una determinación que me recordó a mí misma. «No, mamá, necesito hacer esto. Necesito enfrentarlo, no solo por nosotras, sino por todas esas personas». En las semanas siguientes trabajamos con la policía y la fiscalía, proporcionando testimonios detallados sobre los métodos de Fernando, las manipulaciones sutiles, las pequeñas mentiras que gradualmente escalaban a fraudes completos. Marta, en particular, fue crucial al explicar cómo él la había convencido a participar en el plan contra mí, cómo plantaba dudas e inseguridades, cómo gradualmente aislaba a sus víctimas. Cuando el día del juicio finalmente llegó, sentí una ansiedad que no experimentaba desde la confrontación en mi casa. El tribunal estaba lleno. Nuestro caso había recibido atención de los medios, en parte debido al trabajo de la Fundación, que ahora era conocida nacionalmente por su lucha contra el abuso financiero de personas mayores. Cuando entré en la sala del tribunal con Marta a mi lado, sentí que todas las miradas se volvían hacia nosotras. Las víctimas más recientes de Fernando estaban sentadas juntas, mujeres y hombres con edades entre 65 y 85 años, todos con historias dolorosamente similares a la mía. Fernando fue traído esposado, vistiendo un traje usado que contrastaba con la elegancia que siempre había exhibido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de rabia rápidamente sustituido por aquella máscara de encanto calculado que usaba tan bien. El momento decisivo llegó cuando el juez entró en la sala. Mi corazón casi se detuvo cuando lo reconocí. «Juez Alberto Mendoza Fuentes», anunció el oficial de justicia. Era el joven abogado que había trabajado como pasante en el tribunal décadas atrás. Cuando yo era secretaria allí, el mismo hombre tímido al que yo había animado cuando todos los demás lo trataban con desdén. El muchacho al que yo llevaba café en las noches en que trabajaba hasta tarde estudiando para exámenes. Él no me reconoció inmediatamente, ocupado con los procedimientos iniciales. Pero cuando llegó mi turno de testificar y dije mi nombre, vi sus ojos levantarse de los papeles con una expresión de sorpresa y reconocimiento. Doña Teresa, preguntó ajustándose las gafas, como si no pudiera creer lo que veía. «Teresa Castillo, de la Secretaría del Tribunal Provincial». «Sí, su señoría», respondí con una pequeña sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo». El juez sonrió brevemente antes de retomar su expresión profesional. «Ciertamente ha pasado mucho tiempo. Por favor, continúe con su testimonio». Durante las 2 horas siguientes narré en detalle todo lo que Fernando había hecho, cómo había manipulado a mi hija, cómo había intentado despojarme de mi casa y dignidad, cómo había planeado abandonarme en una residencia de calidad dudosa. Hablé sobre el descubrimiento de la fortuna que mi esposo había dejado y cómo eso había frustrado sus planes. «Y ahora», concluí, «está haciendo lo mismo con otras personas que no tuvieron la suerte que yo tuve de contar con un esposo precavido». Cuando terminé, la abogada de Fernando se levantó para el contrainterrogatorio.
intentando pintarme como una señora confundida que había imaginado persecución donde solo había preocupación familiar. «Señora Castillo», preguntó con falsa simpatía, «¿no es verdad que usted estaba teniendo lapsos de memoria en esa época, que a veces olvidaba dónde ponía las cosas, dejaba la cocina encendida?» «No», respondí firmemente. «Nunca tuve tales problemas. Su cliente inventó esas historias para convencer a mi hija de que yo necesitaba ser internada». «¿Y cómo puede usted tener tanta certeza de eso si tenía problemas de memoria?», insistió con una sonrisa condescendiente. «Objeción, su señoría», intervino el fiscal. «Argumentativa». «Aceptada», respondió el juez Alberto. «Abogada, reformule su pregunta». Pero antes de que ella pudiera hacerlo, pedí permiso para responder. La señora pregunta: «¿Cómo puedo tener certeza? Puedo tener certeza porque tengo informes médicos completos realizados después del intento de mi yerno de declararme incapaz. Puedo tener certeza porque tengo grabaciones de él admitiendo que inventó esos incidentes. Y puedo tener certeza porque a los 70 años de edad aún consigo recordar el primer día en que el hoy juez Alberto Mendoza entró en el tribunal como pasante, vistiendo un traje azul marino que le quedaba demasiado grande en los hombros, cargando una carpeta de cuero sintético que había recibido de su madre como regalo de graduación. Todo el tribunal se quedó en silencio. El juez Alberto me miraba con una mezcla de sorpresa y emoción. Me acuerdo de cada detalle de ese día, así como me acuerdo de cada detalle del día en que mi yerno y mi hija intentaron convencerme de que yo ya no era capaz de cuidarme a mí misma. Mi memoria, señora abogada, está perfectamente intacta. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la pluma del juez rasgando algo en su libreta de anotaciones. Marta testificó enseguida con una valentía que me llenó de orgullo. Habló abiertamente sobre cómo había sido manipulada, sobre su propia culpa y arrepentimiento, sobre el camino de redención que había encontrado a través del trabajo en la fundación. Fernando me convenció de que mi madre estaba perdiendo la capacidad mental. Explicó con la voz embargada. Empezó con pequeñas sugerencias. Notaste cómo tu madre olvidó el nombre de aquel actor. Viste cómo confundió las fechas, hasta que empecé a ver problemas donde no existían. Cuando Fernando finalmente testificó, fue como ver a un actor en escena. Negó todas las acusaciones. Se pintó como un yerno preocupado que solo quería lo mejor para su suegra. Llegó a derramar lágrimas falsas al hablar sobre cómo estaba herido por las acusaciones. Pero entonces el fiscal presentó las evidencias, grabaciones, documentos falsificados, testimonios de todas las otras víctimas cuyas historias eran casi idénticas a la mía, y finalmente, registros bancarios mostrando cómo había desviado dinero de todas ellas. A medida que avanzaba el juicio, una joven mujer en la parte posterior de la sala llamó mi atención. Aparentaba unos 25 años, cabello oscuro y ojos intensos que no se apartaban de Fernando. Durante los recesos, la vi tomar notas frenéticamente y hablar con el asistente del fiscal. «¿Quién es esa mujer?», le pregunté a Diego durante uno de los descansos. Él miró discretamente hacia donde yo señalaba. «No estoy seguro, pero ha estado muy interesada en el caso. Vino a verme antes de que comenzara el juicio, diciendo que tenía información sobre Cruz. Le sugerí que hablara directamente con la fiscalía». Al tercer día del juicio, mientras el fiscal presentaba sus conclusiones, la puerta de la sala se abrió y un oficial judicial entró apresuradamente. Dirigiéndose al estrado, entregó una nota al juez Alberto, quien la leyó con expresión grave. «La corte tomará un receso de 30 minutos», anunció. «El fiscal, la defensa y el señor Cruz, por favor, acérquense al estrado». Durante ese receso, la tensión en la sala era palpable. Marta apretaba mi mano con fuerza, ambas preguntándonos qué estaba sucediendo. Cuando la sesión se reanudó, el juez Alberto anunció: «La fiscalía ha solicitado presentar un nuevo testigo que no estaba en la lista original. La defensa ha aceptado esta solicitud. Llamen a Lucía Cruz Domínguez». La joven mujer que había estado observando desde la parte trasera de la sala se dirigió al estrado. Fernando, que hasta entonces había mantenido una compostura arrogante, se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. «Señorita Cruz, ¿cuál es su relación con el acusado?», preguntó el fiscal. «Fernando Cruz Molina es mi padre biológico»,
respondió ella con voz clara, mirando directamente a Fernando, quien parecía a punto de desmayarse. Un murmullo recorrió la sala. El juez Alberto pidió silencio con un golpe de martillo. Por favor, explique a la corte cómo conoció usted al acusado y qué información puede aportar a este caso. Lucía tomó aire profundamente. Conocí a Fernando Cruz hace 5 años, cuando finalmente logré encontrarlo después de una larga búsqueda. Mi madre, Claudia Domínguez. Lo conoció en Sevilla cuando él era estudiante de Derecho. Ella quedó embarazada, y él desapareció cuando se enteró. Mi madre me crió sola. Fernando se levantó abruptamente. Esto es irrelevante. Es una mentira. Nunca supe de esta mujer. Silencio, ordenó el juez. Señor Cruz, tendrá su oportunidad de responder. Continúe, señorita. Cuando finalmente lo encontré, Fernando negó ser mi padre hasta que le mostré las pruebas de ADN que había conseguido a través de un detective privado. Entonces me ofreció dinero para mantenerme callada. Dijo que su esposa y su prestigiosa familia política no debían saber sobre su error de juventud. Lucía sacó una carpeta de su bolso. Pero lo que realmente me trae aquí hoy es esto. Durante los últimos 3 años, he estado documentando las actividades de mi padre. Después de nuestro encuentro inicial, comencé a sospechar sobre sus actividades financieras, especialmente cuando me enteré de que había estafado a su propia suegra. Descubrí que este patrón se remonta a mucho antes de su matrimonio con Marta Castillo. El fiscal se acercó y tomó la carpeta. Con el permiso de la corte, me gustaría presentar estos documentos como evidencia. Contienen pruebas de al menos 5 casos anteriores de estafa financiera perpetrados por el señor Cruz contra mujeres mayores, incluida la madre de su primera novia formal. La evidencia que Lucía había recopilado era demoledora. Incluía transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones y hasta un diario que Fernando había mantenido detallando sus estrategias para manipular a las personas. ¿Por qué decidió venir a testificar ahora? Señorita Cruz, preguntó el juez. Lucía miró directamente a Fernando, quien ahora tenía la cabeza entre las manos. Porque ya es suficiente. Mi padre ha destruido demasiadas vidas, incluida la de mi madre, quien nunca se recuperó completamente de su abandono. Las víctimas merecen justicia, y quizás, algún día, él pueda enfrentar lo que ha hecho y cambiar. Giró entonces hacia mí y Marta. Lamento profundamente todo el dolor que les ha causado. Traté de advertirles, pero él siempre se adelantaba a mis intentos de contacto. Recordé entonces las llamadas misteriosas que habíamos recibido meses atrás, donde nadie hablaba al otro lado de la línea. Las cartas sin remitente que nunca abrimos, asumiendo que eran publicidad. Lucía había intentado alcanzarnos, pero Fernando había interceptado sus esfuerzos. La defensa de Fernando se desmoronó por completo. Su abogada, visiblemente desmoralizada por las nuevas evidencias, apenas pudo formular un contrainterrogatorio coherente. Al final de la jornada, Fernando pidió hablar con el fiscal en privado. Cuando regresaron a la sala, el fiscal anunció que el acusado deseaba cambiar su declaración a culpable de todos los cargos, a cambio de consideraciones en su sentencia. El juez Alberto fijó la sentencia para la semana siguiente, permitiendo que todas las partes prepararan sus declaraciones finales. Cuando salíamos del tribunal, Lucía se acercó tímidamente a nosotras. Señora Castillo, Marta, sé que esto debe ser un shock. No pretendo entrometerme en sus vidas. Solo quería hacer lo correcto. Marta la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Por qué nunca nos dijo que existías? Lucía sonrió tristemente. Fernando Cruz es experto en mantener compartimentos estancos en su vida. Para él, las personas son útiles o prescindibles. Yo pasé de una categoría a otra en el momento en que me negué a ser cómplice de sus esquemas. ¿Tienes dónde quedarte en Valencia?, pregunté, notando las ojeras bajo sus ojos. Estoy en un hostal. Regresaré a Madrid mañana. Intercambié una mirada con Marta, quien asintió ligeramente. ¿Por qué no vienes a cenar con nosotras esta noche?, ofrecí. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El día de la sentencia, el tribunal estaba aún más lleno que durante el juicio. Periodistas, estudiantes de derecho y representantes de organizaciones de personas mayores llenaban cada asiento disponible.
Nuestra fundación se había convertido en el centro de atención, y muchos querían ver el resultado de lo que ahora llamaban el caso que cambió la conversación sobre el abuso a personas mayores. Lucía se sentó con nosotras en la primera fila. En la semana transcurrida, habíamos conocido mejor a esta joven valiente que, a pesar de tener todas las razones para odiar a Fernando, había canalizado su dolor en justicia en lugar de venganza. Era profesora de psicología en la Universidad Complutense de Madrid y había utilizado su formación para analizar y documentar el comportamiento de su padre. Fernando fue traído a la sala, luciendo significativamente más demacrado que la semana anterior. Cuando el juez Alberto entró, todos nos pusimos de pie. Fernando Cruz Molina, comenzó el juez. Este tribunal lo considera culpable de todos los cargos de estafa, falsedad documental, coacción y abuso contra personas vulnerables. El silencio en la sala era absoluto mientras el juez continuaba. El señor Cruz explotó la confianza de familiares y de personas que en sus años dorados merecían protección y respeto, no manipulación y robo. El juez ajustó sus gafas mirando directamente a Fernando. Particularmente perturbador para este tribunal es la frialdad con que el señor Cruz planeó y ejecutó sus crímenes, apuntando específicamente a personas que consideraba débiles e incapaces de defenderse. Hizo una pausa. Luego continuó con una voz que combinaba autoridad y emoción contenida. Por estos crímenes, condeno al señor Cruz a 10 años de reclusión en régimen cerrado, además de la restitución integral a las víctimas y multa proporcional al daño causado. Fernando permaneció impasible mientras escuchaba su sentencia, pero noté un ligero temblor en sus manos esposadas. Además, continuó el juez Alberto, este tribunal ordena la creación de un fideicomiso con los bienes recuperados del señor Cruz para establecer un fondo de compensación para las víctimas de abuso financiero a personas mayores. Este fondo será administrado conjuntamente por la Fiscalía y la Fundación Miguel Castillo, cuyos esfuerzos en la protección de los derechos de las personas mayores han sido fundamentales en este caso. Esta última parte fue una sorpresa para todos nosotros. Carmen, sentada a mi lado, me apretó el brazo con entusiasmo. La Corte quiere expresar su reconocimiento a la señora Teresa Castillo, añadió el juez, cuya valentía al enfrentar el abuso y luego transformar su experiencia en una misión para ayudar a otros es un ejemplo para toda nuestra sociedad. Mientras Fernando era llevado fuera de la sala, el juez Alberto me miró y me hizo un pequeño gesto de reconocimiento que pocos notaron, pero que para mí significó todo un recordatorio de que pequeñas bondades, como animar a un joven pasante inseguro décadas atrás, pueden regresar cuando menos se espera. Al salir del tribunal, fuimos rodeadas por reporteros y por otras personas mayores que habían asistido al juicio buscando inspiración y esperanza. Una señora de cerca de 80 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Usted me dio valor», dijo tomando mis manos. Después de verla en el periódico hablando sobre la fundación, me di cuenta de que mi sobrino estaba haciendo lo mismo conmigo. Gracias a usted, conseguí detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche en casa, Marta, Lucía, Diego, Carmen y yo nos sentamos en el jardín con una botella de vino, celebrando no solo la victoria en el tribunal, sino también el camino que habíamos recorrido juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Marta mirando a las estrellas. Si Fernando nunca hubiera intentado tomar tu casa, la fundación jamás habría existido. Todas esas personas que estamos ayudando ahora no tendrían a dónde ir. Tu padre siempre decía que incluso en las peores situaciones podemos encontrar propósito, respondí. Creo que al final él estaba en lo correcto sobre eso también. Marta sonrió, una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos, recordándome a la niña que había sido antes de que Fernando entrara en nuestras vidas. Estaría orgulloso de ti, mamá, de todo lo que has construido a partir del dolor. De nosotras dos, corregí gentilmente. Él siempre supo que encontrarías tu camino de vuelta. Diego tomó discretamente la mano de Marta bajo la mesa, un gesto que no pasó desapercibido para mí. Lucía, observando la escena, me guiñó un ojo cómplice. «¿Qué harás ahora, Lucía?», preguntó Carmen. «¿Regresarás a Madrid?» «Tengo que volver para terminar el semestre», respondió. «Pero he solicitado una plaza en la Universidad de Valencia para el próximo curso,
Me gustaría estar más cerca y quizás colaborar con la fundación en algún programa de apoyo psicológico. Serías una adición maravillosa al equipo, dije sinceramente. Miramos al cielo estrellado en silencio por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La fundación se había convertido en más que solo un trabajo para nosotros. Era una misión compartida, un propósito que nos reconectó de una forma que yo nunca imaginé posible después de todo lo que habíamos pasado. Lo que sucedió hoy en el tribunal. Marta dijo finalmente, cuando el juez te reconoció, fue como ver al destino desenvolviéndose, como si todas las piezas finalmente encajaran. La vida es así, respondí. A veces las gentilezas que ofrecemos regresan cuando más las necesitamos. Nunca imaginé que aquel joven pasante tímido un día se convertiría en el juez que condenaría a Fernando. Siempre ha sido así, ¿verdad? Reflexionó Marta. Siempre ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Sonreí, recordando todos los pequeños gestos a lo largo de mi vida que nunca consideré extraordinarios: llevar café a pasantes que trabajaban hasta tarde, defender a empleados más jóvenes de jefes tiránicos, ofrecer un hombro amigo a colegas en dificultades. Es solo la forma como fui criada, respondí. Tu abuela siempre decía que la bondad es la única inversión que nunca falla. Diego levantó su copa. Por la justicia y la bondad que siempre regresa. Todos brindamos bajo el cielo estrellado de Valencia, unidos por un camino inesperado que había transformado el dolor en propósito. 5 años pasaron desde el juicio de Fernando. La Fundación Miguel Castillo se convirtió en una referencia nacional en la defensa de los derechos de las personas mayores. Lo que empezó como una pequeña oficina de apoyo jurídico se expandió a 3 unidades en diferentes ciudades, ofreciendo no solo asistencia legal, sino también apoyo psicológico, actividades sociales y, más recientemente, vivienda temporal para personas mayores en situación de vulnerabilidad. En una mañana soleada de primavera, yo estaba sentada en el jardín de la fundación, observando a un grupo de señoras participando en una clase de tai chi, cuando Marta se acercó con un sobre en las manos. «Llegó hoy», dijo, entregándome el sobre con el sello del Ministerio de Justicia. Creo que es lo que estábamos esperando. Con manos ligeramente temblorosas por la edad, ahora con 75 años ya sentía el peso de los años en las articulaciones. Abrí el sobre y leí su contenido. «Fue aprobada», anuncié, sintiendo un nudo en la garganta. La Ley Teresa para protección patrimonial y psicológica de personas mayores vulnerables fue sancionada ayer. Marta se sentó a mi lado, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo conseguimos, mamá. Realmente lo conseguimos. El proyecto, fruto de 3 años de trabajo incansable junto a legisladores y organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores, creaba mecanismos legales más robustos para proteger a personas mayores de 65 años contra abusos financieros y psicológicos, especialmente aquellos perpetrados por familiares. Era la culminación de todo lo que habíamos aprendido con nuestra propia experiencia dolorosa, transformada en un instrumento que podría evitar que miles de otras personas sufrieran el mismo calvario. «Papá estaría tan orgulloso», murmuré, guardando la carta cuidadosamente de vuelta en el sobre. No solo de nosotras, sino de cómo su visión nos permitió crear algo mucho más grande que nosotras mismas. Marta tomó mi mano arrugada entre las suyas. A los 50 años, se había convertido en una mujer fuerte y compasiva, completamente diferente de aquella persona manipulada e insegura que casi me echó de mi propia casa. Su trabajo en la fundación la había transformado, así como me había transformado a mí. Diego, ahora su esposo desde hacía 3 años, se unió a nosotras, cargando a su hijo de 2 años, Miguel, nombrado en honor a mi difunto esposo. ¿Ya le diste la noticia?», preguntó, sentando al pequeño Miguel en mi regazo. «Sí», respondí, besando la cabeza del niño. «La ley fue aprobada. Hay que celebrarlo», dijo Diego. «Y tengo otra noticia. Lucía llamó esta mañana. Ha sido nombrada directora del nuevo Centro de Estudios sobre Envejecimiento en la universidad. Viene este fin de semana para compartir los detalles». Lucía se había convertido en una parte importante de nuestras vidas, casi como una segunda hija para mí y una hermana para Marta.
La relación había sido inicialmente incómoda. Después de todo, ella era la hija de Fernando, pero su integridad y dedicación pronto disiparon cualquier reserva. «Tengo algo para mostrarte», dijo Marta, ayudándome a levantarme. «Una sorpresa que estamos preparando para la celebración del aniversario de la fundación». Caminamos juntos hasta la nueva ala del edificio principal, que había sido mantenida cerrada en las últimas semanas durante las remodelaciones. Marta abrió la puerta y me condujo hacia adentro. Las paredes, antes vacías, ahora estaban cubiertas con fotografías, docenas de ellas enmarcadas cuidadosamente. Eran rostros de personas mayores a las que habíamos ayudado a lo largo de los años, cada uno con una pequeña placa contando brevemente su historia. «Este es el corredor de las historias», Marta explicó. «Queremos que todos los que visiten la fundación vean los rostros y conozcan las historias de las personas que ayudamos, para que entiendan que cada persona mayor no es solo un caso, sino una vida entera de experiencias, recuerdos y dignidad». En el centro de la pared principal había un espacio vacío esperando un cuadro más grande. «Y aquí», continuó, «irá tu fotografía, mamá, con la historia que empezó todo esto». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No sé si merezco un lugar destacado así. Al fin y al cabo, tuve suerte. Muchos otros no tienen la protección que Miguel me dejó. Es exactamente por eso que tu historia necesita ser contada. Marta insistió. Para mostrar que resistir es posible, que nunca es demasiado tarde para defenderse, y que incluso las peores traiciones pueden eventualmente llevar a algo bueno. Caminamos lentamente por el corredor, deteniéndonos para leer algunas de las historias. La señora Oliveira, de 82 años, que recuperó su casa después de que el sobrino intentó venderla sin su consentimiento. El señor Alberto, de 77 años, que escapó de un matrimonio abusivo después de décadas de manipulación psicológica. La señora Carmen, de 90 años, que denunció a los hijos por apropiación indebida y ahora daba conferencias sobre independencia financiera en la tercera edad. Todas estas personas, dijo Marta, encontraron su voz y su fuerza porque tú encontraste la tuya primero. Esa noche, después de un día cansado pero gratificante, regresé a mi casa, la misma casa que casi perdí 5 años atrás. Marta ahora vivía con Diego y el pequeño Miguel en una casa cercana, pero aún cenábamos juntos regularmente, y los domingos venían a desayunar conmigo, retomando una tradición que habíamos perdido durante los años difíciles. Me senté en el porche con una taza de té, observando el jardín que Miguel tanto amaba y que ahora estaba más hermoso que nunca. Las orquídeas florecían en abundancia, cuidadas por mis manos, que aunque más lentas con la edad, aún sabían exactamente cuánta agua y sol cada planta necesitaba. Pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en estos últimos años. De la casi tragedia de perder mi casa y dignidad, surgió un propósito que nunca imaginé tener. De la traición de mi única hija, nació una reconciliación más profunda y verdadera de lo que nuestra relación anterior jamás había sido. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. Al abrir la puerta, me sorprendí al encontrar al juez Alberto Mendoza. «Doña Teresa», dijo con una sonrisa cálida, «espero no importunarla a esta hora». «Por supuesto que no. Juez, por favor, pase». «Alberto, por favor, fuera del tribunal. Soy simplemente Alberto». Lo invité a sentarse en el porche y le ofrecí té, que aceptó agradecido. «He venido personalmente a informarle que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido nominar a la Fundación Miguel Castillo para el Premio Nacional de Justicia Social». «¿En serio?», pregunté, sorprendida. «Absolutamente. El trabajo que ustedes han realizado ha cambiado el panorama legal para las personas mayores en España. La Ley Teresa es solo el comienzo. Hay un movimiento creciente inspirado en su fundación». Sentí una mezcla de orgullo y humildad. Solo intentamos hacer lo correcto. «Y eso es precisamente lo que lo hace tan especial», dijo Alberto, mirando alrededor del jardín. «Sabe, nunca tuve la oportunidad de agradecerle adecuadamente». «¿Agradecerme por qué?» «Por los cafés que me traía cuando todos los demás pasantes eran ignorados, por corregir mis errores sin humillarme, por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía». Sonrió con nostalgia.
Esos pequeños actos de bondad significaron más de lo que usted puede imaginar para un joven inseguro de una familia humilde. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, respondí, conmovida por sus palabras. No, no cualquiera. Y es por eso que su historia, la historia de cómo transformó una traición personal en un movimiento que ayuda a miles, es tan poderosa. Demuestra que la bondad y la justicia no son conceptos abstractos, sino acciones concretas que todos podemos realizar. Después de que Alberto se marchó, me quedé en el porche pensando en sus palabras. En la mesa a mi lado estaba el viejo joyero que Marta había intentado llevarse, ahora devuelto y restaurado. Lo abrí y tomé el collar de perlas de mi madre, pasando los dedos por las cuentas lisas y brillantes. Mañana lo usaría en la ceremonia de conmemoración del aniversario de la fundación, donde sería anunciada oficialmente la Ley Teresa. Un pequeño sobre en el fondo de la caja llamó mi atención. Lo abrí y encontré una nota escrita a mano por Marta. Mamá, nunca podré borrar completamente el dolor que causé, pero espero seguir siendo digna de la segunda oportunidad que me diste. Cada día en la fundación me recuerda que nuestro trabajo no es solo sobre leyes y derechos, sino sobre restaurar la dignidad que muchos intentan quitar a nuestros mayores. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Con todo mi amor y gratitud. Marta. Guardé la nota de vuelta en la caja, sintiendo una paz que solo viene cuando finalmente entendemos que incluso las experiencias más dolorosas pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos alcanzar. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para la ceremonia, miré mi reflejo en el espejo. Vi los cabellos blancos que ahora lucía con orgullo, las arrugas que marcaban un rostro que había conocido tanto sufrimiento como alegría, los ojos que habían llorado tantas lágrimas pero que ahora brillaban con propósito y satisfacción. Y pensé en lo que diría en mi discurso, en las palabras que me gustaría que otras mujeres de mi edad escucharan y se llevaran consigo. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para transformar dolor en propósito. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para descubrir su propia fuerza, incluso cuando aquellos que debían protegerla son los mismos que intentan derribarla. Cuando llegué a la fundación esa mañana, fui recibida por una multitud de rostros sonrientes, el equipo que habíamos construido, las personas mayores que habíamos ayudado, autoridades y partidarios que creían en nuestra causa, y en el centro de todo, Marta, ahora directora ejecutiva de la fundación, me esperaba con un abrazo cálido y sincero. La ceremonia se celebraba en la Plaza de la Virgen, uno de los espacios más emblemáticos de Valencia. El gobierno municipal había facilitado el uso del espacio. Reconociendo la importancia del evento, cientos de sillas habían sido dispuestas, y una pancarta que rezaba «Ley Teresa, dignidad y protección para nuestros mayores» ondeaba suavemente en la brisa primaveral. En primera fila estaban Lucía, Diego con el pequeño Miguel en brazos, Carmen, Rosario y el juez Alberto, todos personas que habían jugado un papel crucial en este viaje. Cuando subí al escenario para dar mi discurso, miré a todas esas personas y sentí una profunda gratitud por todo. Sí, por todo, incluso por los intentos de Fernando y Marta de quitarme todo. Porque sin aquella oscuridad yo jamás habría descubierto la luz que ahora iluminaba tantas otras vidas. Mi nombre es Teresa Castillo, comencé, ajustando el micrófono. Tengo 75 años, y esta es la historia de cómo casi lo perdí todo, solo para encontrar un propósito más grande de lo que jamás imaginé. Mientras compartía mi jornada, vi en los ojos del público el reconocimiento, la esperanza y, más importante, la determinación de que mi historia no sería única, que juntos estábamos creando un mundo donde las personas mayores serían tratadas con el respeto y la dignidad que merecen. Esta ley que hoy celebramos no es solo un conjunto de normas, continué. Es un recordatorio de que cada persona, independientemente de su edad, merece ser tratada con respeto y dignidad. Es un compromiso para proteger a aquellos que construyeron el mundo en el que vivimos, que sacrificaron tanto para que nosotros pudiéramos tener un futuro mejor. Miré a Marta, cuyos ojos brillaban con orgullo y emoción. Y es también un testimonio de que siempre es posible redimirse, cambiar,
convertirse en una mejor versión de uno mismo. Mi propia hija es prueba de ello. Su valentía para enfrentar sus errores y trabajar incansablemente para repararlos es tan digna de celebración como cualquier ley o premio. Tomé un momento para mirar al cielo, sintiendo la presencia de Miguel en cada rayo de sol. Mi difunto esposo, Miguel, solía decir que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos, en el bien que hacemos, hoy, contemplando todo lo que hemos logrado juntos. Sé que tenía razón. Al final del discurso, cuando los aplausos resonaban por la plaza, miré al cielo a través de las ramas de los naranjos en flor y sonreí. ¿Lo ves, Miguel?, pensé. Tenías razón, sobre todo, después de la ceremonia, mientras recibía felicitaciones y abrazos, un hombre mayor se acercó tímidamente. Señora Castillo, dijo con voz quebrada. Gracias. Su historia me dio el valor para enfrentar a mi hijo, que estaba vendiendo mis pertenencias sin mi permiso. Ahora vivo en paz y con dignidad. Uno tras otro, escuché testimonios similares, historias de personas que habían encontrado su voz y su fuerza inspirados por lo que habíamos logrado. Esa noche, en una cena íntima en mi jardín con las personas más cercanas, Marta propuso un brindis. Por mi madre, dijo, levantando su copa, quien me enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en levantar a quienes han caído. Por la ley Teresa, que protegerá a tantos, y por todos nosotros, que encontramos familia no solo en la sangre, sino en un propósito compartido. Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, pensé en el extraordinario viaje que había comenzado aquel día en que entré al tribunal y el juez se paralizó al reconocerme. De aquel momento de confrontación había nacido no solo justicia, sino un nuevo propósito, una familia expandida y un legado que perduraría mucho después de que yo ya no estuviera. Y esa, quizás, era la victoria más dulce de todas.